Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar el webinar. Hoy está como speaker principal nuestro gerente regional senior de servicios administrados, Eric Montenegro. Para mí es un gusto tener a más de 30 clientes en este momento conectados a nuestra sesión. Claramente es un tema que nos interesa seguir profundizando, entendiendo, conociendo no solamente por la coyuntura de las últimas 2 semanas en Costa Rica, sino que independientemente de que esos eventos sucedieran o no, necesitamos proteger a nuestras organizaciones. Como todos ustedes saben, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet o que tenga un enlace de datos, técnicamente, teóricamente es vulnerable. Y sabemos que hay decenas de personas e incluso organizaciones que están continuamente, todo el tiempo, tratando de buscar alternativas de cómo vulnerar nuestras redes, cómo vulnerar nuestros dispositivos, cómo vulnerar nuestra información. Hoy tendremos a Eric Montenegro, que es nuestro gerente senior de servicios administrados para la región. Eric es uno de los seniors que tenemos en la compañía. Tiene más de 20 años de experiencia en seguridad informática. Fue además socio fundador y gerente general de la empresa White Defense, compañía que en el 2018 pasó a manos de Tigo Business. Anteriormente ocupó el cargo de gerente de servicios expertos para la empresa de software de ciberseguridad McAfee. Entre las credenciales de Eric podemos mencionar que es su auditor líder en ISO 27001 de seguridad informática. También cuenta con credenciales de auditor líder en ISO 20000 de gobierno tecnológico, security y network. Y entre su formación podemos mencionar una maestría en administración en emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín, así como una licenciatura en administración de empresas por Atlantic International University en Estados Unidos. La dinámica que tendremos esta mañana será una presentación bastante dinámica, bastante entretenida que Eric nos tiene. Y en los últimos 10 minutos estaremos contestando consultas o preguntas, así que desde ya los invito a que puedan escribir esas consultas y al final con Eric, en los últimos 10-15 minutos, repasaremos las consultas, las dudas o las sugerencias que ustedes así nos expongan durante la sesión de trabajo. Eric, buen día y el foro es tuyo. Muchas gracias, Rodolfo. Pues a todos, bienvenidos a este webinar. Voy a tratar de, tenemos un público mixto, entonces vamos a tratar de pasar los temas que son temas densos a palabras sencillas que todos podamos entender y que podamos aplicar en las compañías a las que representamos. Entonces, el webinar de hoy se llama ¿Está mi empresa preparada para reaccionar a un incidente de ciberseguridad? Y vamos a ver algunas claves para implementar la ciberseguridad en las compañías en Costa Rica en general. Mi nombre, como lo dijo Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Es Eric Montenegro y trabajo como gerente senior de servicios administrados para Tigo. Y va a ser un gusto estar con ustedes. Vamos a tratar de tardarnos 45 minutos para tener 10 minutos de preguntas y respuestas, que es el área donde más me gusta interactuar porque ahí es donde se ve el valor que ustedes necesitan que agreguemos en su operación. Entonces, vamos a arrancar con un poco de entorno mundial y latinoamericano. Y vamos a hacer referencia al reporte de la Interpol, que es el Interpol Cybercrime Impact. Y básicamente lo que dice es cómo han sido las empresas atacadas de las empresas que fueron encuestadas por la Interpol. Y dice que el 59% de las compañías encuestadas han tenido ataques de phishing, scamming o fraude. Entonces, cuando hablamos de phishing, para tratar de homologar conceptos, el phishing es como la palabra lo dice, ¿verdad? Es pescando. Lo que están buscando es pescar la mayor cantidad de personas posibles a través de engaños. Y hay phishing que es phishing dedicado, como el ataque Beck, que es un ataque hacia las empresas, que lo que hacen es, hoy en día hay un dicho que dice en ciberseguridad que la identidad es el nuevo perímetro a cuidar. Y eso es porque cerca del 86% de los usuarios, como lo vamos a ver más adelante, según el informe de Verizon, de los ataques tienen que ver con usuarios. Es decir, tenemos que cuidar las credenciales, porque un ataque puede ser con que nos roben las credenciales de nuestro correo electrónico,
se va a derivar en acciones un poco más monetarias y financieras para nuestro negocio. Entonces, lo que están haciendo los atacantes con este tipo de phishing corporativo es que buscan roles de gran jerarquía dentro de las organizaciones, como por ejemplo un gerente general, un gerente financiero, que hace transferencias al exterior, porque ese es el negocio, ¿verdad? Es la operatividad de su negocio. Pero una vez que el hacker tiene las credenciales de correo electrónico, puede estudiar el correo del financiero o del gerente general y poder hacer un ataque un poco más articulado, que es un ataque directo. Pero el ataque ya no es informático, ya es un robo o una estafa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te mandan un correo en nombre de la persona con la que estás haciendo negocios y te cambian la cuenta bancaria y te dicen, mira, haceme la transferencia inmediatamente porque si no van a subir los costos de shipping. Aquí te va el número de cuenta y el nombre de la persona dueña de la cuenta. Y sí dice uno y se los manda. Y ahí se fue el dinero en un ataque de phishing. Así es como se materializan ahora los ataques. Y el scamming, el scam es otro tipo de ataques, que el más conocido es el del famoso príncipe nigeriano, ¿verdad? Pero todas buscan tener fraude, hacer fraude en las compañías. El otro, el 36% de las empresas encuestadas dice haber sido víctimas o de malware o del famoso ransomware que ahora en Costa Rica pues está bajo ataque y que ha generado un gran impacto. Cuando hablamos de ransomware, ransomware es una palabra compuesta y tiene que ver con el pago de rescate, es un software de rescate. Y lo que hace el ransomware es que inhabilita las computadoras, el acceso a la computadora, y secuestra la información que está dentro de la computadora, encriptando la data, ¿verdad? Entonces, el 36% de las empresas están sufriendo este tipo de ataques y es lo que está sufriendo hoy en día Costa Rica. El 22% dice haber sufrido ataques de dominios maliciosos y básicamente lo que tiene relación con el phishing. Te engañan y te dicen que te vayas por ejemplo, hay un tipo de ataque de phishing, una otra corriente que es el smishing. Te llega un mensaje de texto y como la probabilidad de aperturar un mensaje de texto es del 90%, normalmente las personas le dan clic. Y cuando le dan clic, porque te ganaste un carro, porque te ganaste una rifa o algo por el estilo, te direcciona a un dominio que no es el del banco o el de la rifa que te llegó por mensaje de texto. Entonces, esos dominios maliciosos te infectan y te contaminan de un ransomware o de un malware o te hacen fraude. Y el 14% noticias falsas. Con el tema de las redes sociales, pues entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que creemos y no verificando la fuente, ¿verdad? Siempre pidiendo datos. Ahora, ¿cuál es el origen de los ataques según el Verizon Data Breach Report de este año? Del año pasado, que en mayo lo liberan ellos, y el del 2022 seguramente lo van a liberar el otro mes. El origen de los ataques, según Verizon, es el 70% por actores externos, 55% crimen organizado, 30% de actores internos, que cuando hablamos de actores internos nos referimos a usuarios malintencionados y no malintencionados. Muchos es por error, lo vamos a ver más adelante. 1% por partners y múltiples partes es el otro 1% que no vale la pena mencionar. Eso es el origen de los ataques. ¿Y cuál es el motivo de los ataques? Antes era un tema reputacional. Eso era el 80% de los ataques. Eran unos jóvenes que lo que buscaban era reputación, ¿verdad? Que ganaban reputación en el ambiente de hackering. Ahora ya eso cambió a ser únicamente el 30%. El 65%, según Verizon, es el motivo, tiene un incentivo financiero. Es decir, buscan ganar dinero a través de la informática. Y como ha tenido tanto auge con esta transformación digital que están sufriendo las empresas derivado de la pandemia y la recuperación económica, que es que lanzamos intempestivamente sitios web para poder vender en línea y que nuestro negocio sobreviva, pues eso ha provocado también que aprovechen los hackers estas vulnerabilidades. 5% tiene que ver con espionaje corporativo en el industrial y de gobierno y solo el 3% en otros. Es el motivo de los ataques.
Como conclusiones clave en el último reporte de Verizon, del Data Breach Report del 2021, sobre las amenazas en evolución, dice, miren qué interesante, toma estas tres grandes takeaways. El primero es que el 85% de las infracciones involucraba el elemento humano. Eso quiere decir que en algún momento el humano tuvo que ver para que puedan tomar control de las vulnerabilidades que teníamos en nuestra compañía o en los dispositivos que nosotros operamos. El 36% de las infracciones involucraron phishing y es un 11% más que el año pasado. Y el 10% de las infracciones involucraron ransomware, duplicando la frecuencia del año pasado. Entonces, estos son como los grandes takeaways. Hay que cuidar a las personas, hay que cuidarnos del phishing y hay que cuidarnos del ransomware. Esos son como los tres grandes elementos que dice el Data Breach Report de Verizon que hay que trabajar y que tiene concordancia o correlación con lo que está pasando en el mundo y específicamente en Centroamérica. Entonces, para esta información que ven ustedes ahorita en la pantalla, utilicé de referencia el estado del ransomware 2021 de Sophos, que es una encuesta a 5,000 directores de IT. Y Sophos, si no sabían, es una firma de ciberseguridad también que hace sus propios análisis. Y entonces, vamos a hablar un poco, voy a empezar de derecha a izquierda, voy a empezar al revés en el slide, para entender cuál es el origen de estas infecciones de ransomware, que son las que están aquejando hoy en día a Costa Rica. Primero, el 29% dice que se infectaron de estos 5,000 directores de IT encuestados debido a descargas de archivos. Es decir, como les decía, puede ser a través de un email, puede ser a través de bajar software pirata, puede ser a través de un SMS o de navegación por web, pero bajaron un archivo y eso lo cifró. El 21% dice que fue un ataque remoto, ¿verdad? Y eso puede ser porque explotaron vulnerabilidades que estaban expuestas en algún servicio que nosotros hayamos publicado como compañía. El 16% dice que el origen fue por correo con adjunto, con un archivo adjunto. Si ven, en el primero, que es el 29% y el 16%, tuvo que haber habido interacción humana para ejecutar el archivo. En el 9%, por una nube mal configurada. Es decir, cuando nosotros publicamos nuestros servicios en la nube o migramos cargas de trabajo a la nube pública o nube privada, tenemos una falsa sensación de seguridad. Y le llamamos falsa sensación de seguridad porque realmente depende de lo que estemos contratando. Hay un informe que lo vamos a ver más adelante, que es el informe de responsabilidad compartida que creó Gartner, en donde depende del servicio que estemos migrando a la nube, así es la responsabilidad que nosotros tenemos como proveedor o como dueño de la información de asegurarla. Entonces, una nube mal configurada generó el 9% de los incidentes. El 9% por escritorios remotos. Con el teletrabajo, de hecho yo estoy en teletrabajo, estoy dando este webinar desde mi casa. Las compañías mandaron a los empleados a hacer teletrabajo, pero eso perdió mucha gobernanza en temas de seguridad y de ciberseguridad y de a dónde navegan los usuarios. Porque aquí en mi casa, bueno, yo soy informático y trabajo en ciberseguridad y sin embargo mis firewalls son de software, no tengo firewalls perimetrales. Entonces necesitamos tener mayor control. Vamos a hablar de eso más adelante, pero tuvo que ver con escritorios remotos. Y en un 9% con proveedores que a través de VPNs, gente que nos da soporte, se infectaron las máquinas de toda la red y el 7% son múltiples orígenes. Entonces, eso es hablando del origen. Ahora hablemos de cifras de los ataques. Y dice que el 73% de los hackers lograron cifrar la información. ¿Eso qué quiere decir? Que los ataques son altamente exitosos, logran su cometido. Solo el 26% de las empresas pagaron rescate. A mí los clientes me preguntan, Eric, ¿nosotros pagamos o no pagamos? Es una respuesta que solo ustedes pueden responderse porque
nosotros decimos, en primera instancia, no se hacen negociaciones con los hackers porque no existe primero, no hay una certeza que te vayan a restablecer la información. Número dos, tampoco hay una certeza que no lo vuelvan a hacer, porque dejan software metido como caballos de Troya, digamos, ¿verdad? Haciendo alusión a la historia dentro de la red, que en cualquier otro momento lo van a volver a hacer. Número tres, nosotros solo estaríamos postergando algo que hay que hacer, un trabajo. En la universidad me decían, en inglés hay un término que dice the job to be done, es resolver profundamente las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestra red. Esto es un como shortcut, pero tiene muchísimas aristas que no garantizan que vamos a recuperar la información. Luego dice que el 56% de las empresas restauraron sus datos mediante backups. Vamos a hablar de los backups y la importancia de un plan de recuperación ante un desastre también. Y el 12% restauraron los datos mediante otros medios como restauración forense de bajo nivel, que nosotros también hemos apoyado a múltiples empresas en Latinoamérica a restaurar su información desde un cifrado. Eso es mucho más tardado, más lento que un backup, y es por eso que tenemos que tener una estrategia de continuidad de negocio en caso nos pase algo como el ransomware. Estas son cifras que a todos nos ponen en contexto y que Latinoamérica, Centroamérica y Costa Rica no escapa a ellas. Entonces, ¿cómo estamos preparados en Centroamérica ante un incidente como estos? Nosotros en Tigo Business hacemos unos informes, unos diagnósticos a las compañías basados en los 18 controles críticos de SIS, en donde podemos entender cuál es nuestra posición en términos de ciberseguridad respecto a un estándar. Y también respecto al benchmark de tu industria. Es decir, vamos a decirte, los bancos, por ejemplo, tienen un nivel de madurez general del 70% basado en los 18 controles críticos de SIS. Claro, son empresas que están reguladas, que necesitan cumplir controles o no pueden salir u operar. Y así hacemos benchmarks con industrias, con empresas de retail, etcétera. Y es con esta información con la que les presento este slide que ven en pantalla. Entonces, basado en los diagnósticos de seguridad de Tigo Business, que se lo hemos corrido a más de 400 empresas en Latinoamérica, pudimos determinar esta información, que es información de campo real. 3 de cada 10 computadoras conectadas están inseguras, es decir, seguridad en el dispositivo, solo el 65% de las empresas lo poseen. Lo otro dato interesante es que solo la mitad de los trabajos de administradores de forma remota no son controlados, es decir, no tienen seguridad para usuarios privilegiados. Un usuario privilegiado son los administradores de IT, los directores de sistemas, los desarrolladores que tienen credenciales de ambientes productivos. Nosotros tenemos que asegurarnos que ellos que tienen las llaves del reino sean monitoreados por la seguridad de ellos y la seguridad de la compañía. Porque si les hackean a ellos sus credenciales, puede el hacker hacer muchísimo con esas credenciales. Desde leer correos, borrar, crear cuentas de email, hasta más allá. Luego, velar porque solamente el 60% posee autenticación de usuarios, que vamos a hablar más adelante de ello. El 22% posee protección de datos confidenciales. Únicamente la mitad de las empresas tiene seguridad en las comunicaciones remotas y como vemos el ransomware, una de las grandes fuentes de infección, hablando del ransomware en este caso, es por conexiones no seguras y de Microsoft que nosotros dejamos abiertas o de cualquier otro sistema operativo que nosotros dejamos abiertas o publicadas con credenciales default. Únicamente el 45% de las compañías encuestadas tienen una política de gobierno de teletrabajo y solo el 44% tiene aplicaciones seguras. Solo el 43% tiene una política de seguridad y de continuidad en su centro de datos. Y sí, el 65% tiene seguridad en la nube, pero creemos que este dato está mal informado por esa sensación de seguridad. Que cuando nosotros estamos
dando un servicio de colocation o de infraestructura como la nube, la seguridad es bien diferente. En colocation sí damos seguridad física, seguridad eléctrica, seguridad de medio ambiente, pero no damos seguridad de datos. Esa es responsabilidad del cliente y vamos a hablar de esa responsabilidad compartida más adelante. Entonces, ¿cómo reaccionar ante tantas variables y ante tantos vectores de ataque? Lo primero es que necesitamos priorizar nuestros activos. Cuando hablamos de priorizar nuestros activos, voy a poner el típico ejemplo de una entidad financiera como un banco, que es un caso muy sencillo de explicar, y es los procesos críticos en un gran banco son cash in y cash out, ¿verdad? Recibir depósitos y entregarle a los cuentavientes su dinero. Ese es un principio crítico de los procesos dentro de un banco. Entonces, nosotros con eso podríamos decir que este es un servicio prioritario. Cash in, cash out, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, ese servicio prioritario, debemos de entender cuáles son todas las personas, los sistemas, la infraestructura física que soporta ese servicio. Y a ellos les tenemos que hacer un plan de continuidad de negocio. ¿Y cómo podríamos decir si es un servicio crítico o no? Bueno, hacemos una consultoría que le llamamos análisis de impacto al negocio en caso que ese servicio se cayera. Es decir, ¿cuánto dinero pierde ese banco en caso de que ese servicio estuviera fuera de línea? Para eso vamos a revisar ingresos, egresos, etcétera, y definimos que por cada hora que está fuera de línea en este banco ficticio, perdemos $20,000 por hora. Ok, entonces le vamos a preguntar al negocio, aquí estamos hablando de negocio y estamos hablando de dólares, no son bits y bytes. Aquí estamos priorizando el negocio y necesitamos justificar la infraestructura que vamos a tener que instalar para asegurar que no se nos caiga ese servicio tan crítico. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto objetivo de recuperar la información si en caso nos cifraran y se cayera el servicio, digamos un ataque de ransomware. ¿Cuál es el punto de recuperación? A eso se refiere es desde dónde, de cuántos días atrás debería yo de recuperar la información para volver a estar productivos. Y estamos haciendo el caso hipotético que un banco es víctima de un ransomware, como pasó en el 2018 en toda la red de Banorte en México y en el Banco de Chile, que fue hace poco tiempo en un banco y que los dejó inoperativos por días. Entonces, el punto de recuperación lo vamos a definir en base al tiempo que necesitamos recuperar la información para estar productivos. El tiempo de recuperación es en cuánto tiempo vamos a estar disponibles de nuevo. ¿Va a ser un día? ¿Va a ser 2 días? ¿Va a ser semana y media? ¿Va a ser una semana? ¿En cuánto tiempo vamos a estar disponibles? Y con esta información podemos elaborar nuestro plan de continuidad. Esto está súper general, pero con esto podemos empezar a trabajar, porque ya sabemos cuánto dinero perdemos, de cuánto tiempo atrás deberíamos de estar recuperando los datos y en cuánto tiempo deberíamos de estar levantados operando de nuevo. Con eso hacemos nuestro plan de recuperación ante un desastre. ¿Bajamos la persiana o empezamos a facturar manual? Esos son tipos de decisiones que nosotros tenemos que tener planificadas. Planificadas hoy, antes de que nos ocurra una catástrofe como un ataque. Y en este caso hipotético es un ataque de ransomware, ¿verdad? Y el tiempo de recuperación, tanto en procesos, facturo manual o cómo facturo. Eso es en procesos. Y en software, ¿en cuánto tiempo va a estar levantado el sistema, mucha? ¿Tenemos un data center alternativo o no? ¿Verdad? Y lo tenemos conectado, replicándose todo el tiempo o no. Esto depende de muchas variables. Nosotros los podemos acompañar en este proceso. Una vez definimos esto, nosotros ya podemos definir o trabajar con cualquiera de estas 4 estrategias de ciberseguridad. Aquí hice 20 controles de CIS, pero son 18. La nueva versión ya son 18, ya no son 20. Ahí disculpas por ese tema. Podemos utilizar el modelo de CIS. Ojo, que los 4 controles, los 4 modelos tienen correspondencia entre sí. Es decir, son muy similares. Nosotros la utilizamos mucho porque es muy práctico, ¿verdad? Y se implementa rápido. O podemos utilizar el Cybersecurity Framework de NIST,
Este es otro modelo que podemos ocupar. O el Cybersecurity Capability Model del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es otro modelo que también podemos adoptar. O el Information Management System ISO 27001, que es muy común porque es bien amplio, que también lo podemos utilizar, solo que es tan amplio que a veces la implementación es un poco costosa y poco práctica. Y son tantos servicios los que tenemos en la organización que no sabemos qué servicio tenemos que certificar primero. Entonces, de esto aquí tenemos para jugar y nosotros podemos escoger el modelo que más nos convenga. Estos 4 son recomendaciones muy buenas. Entonces, ahorita vamos a hacer mención a los aquí tienen la versión anterior, pero es muy similar a los controles críticos de SIS. ¿Y qué dice SIS? Que deberíamos de tener 18 controles la nueva versión y 20 controles esta versión. Seguridad para los dispositivos, control de dispositivos, y un dispositivo es desde un celular, una laptop, una desktop. Entonces debemos de asegurar esos dispositivos, controlar el software que tienen instalado, gestionar las vulnerabilidades de toda la red, que no solo son computadoras y celulares, incluye servidores, cámaras web, todo lo que tenga una dirección IP es sujeto a una vulnerabilidad. Luego, usuarios privilegiados, muy importante, muchos de los ataques vienen por aquí en nuestro entorno regional. Configuraciones seguras en los servidores, auditorías de los logs, anti-spam y web filterings, porque por aquí vienen los phishing. Esta es una fuente, como vimos, el origen de los ataques de ransomware y de phishing. Mucho viene por el correo electrónico y donde navegan los usuarios. Y si te llega por mensaje de texto, finalmente ponemos damos un clic a un SMS y cuando nos lleve al link, el web filtering los va a bloquear. Es por eso tan importante un web filtering en el dispositivo. Defensa de malware, limitación de puertos, recuperación de los datos, una estrategia de recuperación de datos, configuraciones seguras de las mismos firewalls, que estén bien configurados, porque si no ellos mismos pueden ser objetos de un hackeo. Y si logran entrar al firewall, van a tener acceso a muchísima data de la red. Defensa perimetral sigue siendo muy importante, no hay que perderla. Yo sé que dije que la identidad es el nuevo perímetro. Sin embargo, cuando regresemos a la oficina, el perímetro va a seguir siendo importante y normalmente los servidores están detrás de un perímetro. Protección de los datos, de nuestras bases de datos. Se está copiando una base de datos. No nos damos cuenta hasta que se la roban, pero a veces no sabemos que nos la robaron porque solo la copiaron. Pero nuestra base de datos sigue estando ahí. Pero también aquí. Eso es lo más delicado porque no nos dimos cuenta que nos la robaron. Conocimiento del negocio, control de redes inalámbricas, cuentas de accesos a esas redes, concientización y capacitación, recuerden, el usuario muy importante, aplicaciones seguras, gestión de incidentes, es una estrategia. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tengamos un incidente de ciberseguridad? Hay que tener un plan definido previo. Y ejercicios de red team, que es como en el gotcha, ¿verdad? Que vamos a traer una bandera y el otro tiene que ir a traer la otra. Son ejercicios de ciberseguridad que nos ayudan a todos a evaluar si realmente estamos o no seguros, ¿verdad? Y ahora voy a hacer referencia a este Shared Responsibility Model de Gartner, que es la seguridad para la nube, y es lo que les decía, que si bien en el informe del año pasado solamente el 9% venían de nubes mal configuradas, en este año estoy seguro que va a aumentar muchísimo porque la migración de las cargas de trabajo hacia la nube está en aumento. De hecho, está creciendo en tasas del 30% en nuestra región la adopción de la nube. Pero aún el 90% de las cargas de trabajo siguen on-premises. Eso está pasando hoy en día. Entonces, cada vez va a haber más nube y entonces mi trabajo es hacer que todo el mundo sepa que es una responsabilidad de ambas partes, del proveedor de la nube y del cliente o del dueño de la data, esa seguridad. Entonces, depende del servicio que tengamos contratado. Si lo tenemos on-premise, que es básicamente nuestros servidores en nuestros data centers, la responsabilidad es totalmente del cliente y ese es el color naranja, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver el proveedor y solo se involucra cuando tiene un incidente. ¿En qué variables? Clasificación de datos. Aquí traté de agruparlas en la menor cantidad de
grupos posible y puede ser que se nos hayan quedado algunos pequeños fuera. Clasificación de datos y responsabilidad, 100% responsabilidad del cliente, protección del cliente y del endpoint, gestión de identidades y accesos, control a nivel de aplicación, controles de red, infraestructura de host y seguridad física, todo es del cliente la responsabilidad. Cuando contratamos IAs, cambia un poco la situación porque aquí empiezan ya las responsabilidades entre ambos. Se vuelve responsable de aquí hasta acá en totalidad del cliente y compartida controles de red, infraestructura de host y la seguridad física es responsabilidad total del proveedor de la nube. Entonces es información súper relevante, ¿verdad? Si estamos contratando infraestructura como servicio, sepamos que casi todo es responsabilidad nuestra. Plataforma como servicio, la responsabilidad cada vez aumenta para el proveedor, ¿verdad? Aquí el proveedor es responsable, seguridad física, infraestructura de host, controles de red y parcialmente controles a nivel de aplicación y gestión de identidad y accesos, porque ellos ya están proveyendo seguridad de la plataforma, sistemas operativos. Ahí a la gestión de identidades y accesos ya la tiene que controlar el proveedor. Y es por eso que aquí se amplía la seguridad para el proveedor y disminuye un poco para el cliente, que es el dueño de la información. En SaaS, la responsabilidad se amplía para el proveedor porque además de todo lo anterior, en plataforma, la protección del endpoint y del cliente es del proveedor. Ahora, la clasificación de datos y la responsabilidad de los mismos y la gestión de las identidades, eso es parcial, así como los controles a nivel de aplicación. Es decir, un SaaS es Salesforce, bueno, o Office 365, que es el correo electrónico. Hagámoslo más sencillo. Bueno, yo soy el que administra a los usuarios de la red, ¿verdad? Como empresa, como cliente, como dueño de la información. Pero también el proveedor me gestiona la plataforma, entonces somos corresponsables. Sin embargo, hay que entender esa responsabilidad compartida para poder hacer una estrategia conjunta. Cliente y proveedor de la nube. Como vemos aquí que nosotros utilizamos los controles de SIS, tiene una guía para la nube y hace correspondencia al Share Responsibility Model de Gartner, que utiliza también la ISO 27001 en su última versión. Entonces, ahora necesitamos trabajar un tema súper importante que es el plan de recuperación ante un desastre. Que en el VIA, en función de la prioridad que tiene ese servicio, nosotros le definimos, ¿se recuerdan? ¿De cuánto tiempo atrás yo voy a recuperar? ¿Verdad? ¿De cuánto tiempo atrás tengo que tener backup? ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? ¿Qué procesos alternativos voy a hacer mientras me recupero? ¿Verdad? Entonces es muy importante tener una estrategia. Y para eso hay una variación del ISO 27001 que habla del plan de recuperación ante un desastre, que es el 27031. Es una certificación, es certificable y puede ayudar a las compañías a recuperarse lo más pronto posible ante un desastre y de hecho evitarlo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen que considerarse en un plan de recuperación ante desastre o un DRP? Es todas las tecnologías, ubicaciones, personas, información, procesos y proveedores que tienen relación con el servicio del cash in, cash out que les mencioné al principio del banco, haciendo relación al banco, ¿verdad? ¿Y qué dominios abarca este ISO 27001? Desde la prevención, tenemos que trabajar en un plan que prevenga, y es lo que buscamos con este webinar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para prevenir que nos pase un desastre? Desde una catástrofe natural hasta un ransomware o que se nos fue la única persona que controlaba del sistema o que se perdió la información o que no se está siguiendo el proceso o no tenemos la tecnología adecuada o hubo un terremoto y se cayó la ubicación de donde estaba el data center. Tenemos que trabajar en la prevención. Una vez pasamos por ahí, el otro dominio es la detección, porque no todo necesitamos estar investigando y revisando los logs de todas las herramientas para prevenir que nos pase una catástrofe. Pero para eso necesitamos herramientas que detecten. Luego, ¿cómo vamos a responder si en dado caso nos pasa? Y luego, ¿cómo nos vamos a recuperar?
después de que nos sucedió esa catástrofe. Y por último, como el quinto gran dominio es la mejora continua. ¿Cuáles fueron esas lecciones aprendidas de este proceso, de esa caída? Y a mejorar, a volver a aprender y a volver a mejorar. Entonces, para nosotros esto es vital, ¿verdad? Como ITs, como directores de ITs o como administradores de red o como dueños de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo iniciamos, Eric? Porque eso me preguntan los clientes. Es tanto que no sé cómo arrancar, ¿verdad? Es tanto, el dinero es tan escaso que necesitamos priorizar. Entonces, ¿cómo iniciamos? Arrancamos de una forma muy sencilla, como cuando tenemos un problema médico y tenemos un dolor de estómago o dolor de cabeza, llegamos con el doctor. Además de la aspirina que nos va a dar el médico para que se nos quite el dolor de cabeza, él necesita entender por qué te dio ese dolor de cabeza. Y para entender eso, nosotros realizamos un diagnóstico. Este diagnóstico lo que busca es entender cuál es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en función de qué? De estándares internacionales. Aquí utilizamos los 18 controles críticos de CIS. No es de Cisco, sino de CIS, ¿verdad? En donde vamos a evaluar nuestro nivel de madurez. Entonces, aquí un ejemplo podría ser, bueno, vamos a ver, esta compañía tiene el 75% de cumplimiento en el control de cuentas y accesos. Ah, perfecto. Tiene el 75% de madurez en prevención de fuga de información sensible. ¿Qué es información sensible? Nuestros clientes, vencimientos de contratos, precios. Esta compañía tiene el 23% de madurez en aplicaciones seguras, ¿verdad? Tiene, veamos un ejemplo, y tiene solamente el 8% de madurez en reducción de brechas. ¿Qué es reducción de brechas? Vulnerabilidades encontradas, no las resuelven. Entonces, este es un big picture de lo que nosotros deberíamos de saber de nuestra organización. Y es porque son las diferentes vectores de ataque que puede tener un hacker. Y es lo que tenemos que cuidar. Y entonces, lo que hacemos con esto es que hacemos un plan de corto, mediano y largo plazo. Y el corto, la temporalidad de ese plazo la define la probabilidad que te ataquen y número 2, el impacto de ese ataque en los servicios más críticos de la organización. Utilizando eso como base, nosotros vamos a poder sugerir la estrategia de ciberseguridad a seguir en tu organización. Pero lo hacemos de una forma consciente y lo hacemos de una forma estudiada. Para eso necesitamos un diagnóstico inicial que nosotros mismos hacemos. Es ir a sacarle sangre a la compañía para entender cómo están tus triglicéridos, colesterol y ácido úrico. Número 2, trabajamos en el plan de remediación que ya les dije, basado en la probabilidad de que ocurra, porque son ataques muy comunes o no, y el impacto de que se caiga la operación o no. Con eso hacemos el plan de remediación. Una vez remediamos, monitoreamos. Vamos a tener las herramientas para ver si estamos siendo atacados o no. Y con ese monitoreo, planificamos reaccionar y la mejora continua. Este es un proceso simple que es la metodología que utilizamos en Tigo Business y es la que han seguido más de 500 empresas que nos han encomendado la ciberseguridad a nosotros. Entonces, ese es el proceso a seguir. Luego, ¿cuáles son las 5 acciones clave para mitigar estos desafíos y cómo podríamos hacer para hacerlo fácil? Digamos, los 18 controles críticos decís, de repente es mucho. Bueno, agarremos 5 acciones claves con las que vamos a trabajar. Y la primera es, necesitamos asegurar el dispositivo remoto. ¿Por qué? Porque como vimos en el informe de Verizon, el 86% de los ciberataques han tenido interacción humana. Entonces tenemos que ayudar al humano a que cuando cometa un error, los sistemas lo ayuden a compensarlo y a bloquearlo para que no se ejecuten los ataques. Nos quedan 9 minutos, así que voy a acelerar el paso. Tenemos, antes de entrar a preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué deberíamos de asegurar? Debemos de contar antivirus y web filtering. Debemos de parchar todas las máquinas que tengan los últimos parches de seguridad. Debemos de trabajar en el cifrado de discos, porque si nos roban laptops, que hoy en día son más comunes por el teletrabajo, que no puedan sacar la información de ahí. Herramientas de productividad que nos ayuden a todos los empresarios a saber si los empleados están accediendo o no
están utilizando las computadoras o no y los sistemas o no de la organización. Y número 5, el Shadow IT. El Shadow IT es el gran veneno de la ciberseguridad hoy en día. ¿Qué es el Shadow IT? Son esas cuentas de iCloud que tenemos nosotros a nivel personal, en donde subimos información de la compañía y donde hacen sus backups. Es iCloud, es Google Drive, es nuestra cuenta personal de Microsoft, es nuestro Gmail. Y ahí, ¿qué hace la mayor cantidad? Es Dropbox. Agarran y hacen sus backups corporativos o corporativos en este tipo de drives que son personales y que no tienen seguridad, porque como son personales, no están gobernados por IT. Entonces, ese es un ejemplo, que es SaaS. Y el otro es el de Bring Your Own Device, que nosotros nos hace falta tener una política. Sí, puedes utilizar tu celular para ver aplicaciones de la oficina, pero necesitamos instalarle una herramienta para que lo proteja, ¿verdad? Y que proteja la información de la oficina. Número 2, identidad del usuario, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un ratito. La identidad es el nuevo perímetro, entonces tenemos que tener definidos los roles y los accesos por usuario. Habilitar el doble factor de autenticación. Recuerden, una cosa es lo que yo sé, que es mi usuario y mi password, y otra cosa es lo que yo tengo, que es mi token. Puede ser que un hacker me haya hackeado, valga la redundancia, mi usuario y mi password, pero yo tengo mi celular físicamente. Eso lo que significa es que cuando alguien quiere ingresar, va a tener que meter el token que yo tengo físicamente. Por eso es importante el doble factor de autenticación. Autenticación cruzada, autorización cruzada para usuarios privilegiados. Si alguien se va a conectar a un servidor de correo o a un servidor donde está nuestro core business, que tenga que pasar por un proceso de autorización, que lo autorice el gerente general, que lo autorice el financiero, que sepa el de operaciones, que alguien más aparte del de IT sepa que él se está conectando a servidores críticos donde puede alterar data. Grabación de esos usuarios privilegiados en esas sesiones que han sido autorizadas aquí arriba y control de cambios. Si es un cambio, que esté en un video. Número 3, firewall. El firewall sigue siendo vital. Desde aquí podemos habilitar filtro contenido web, VPNs, que es cifrado en conexiones remotas, y accesos, habilitar accesos. DDoS, para que no nos boten nuestro anti-DDoS, que es para que no nos boten por inundación de tráfico, control de acceso a la red, quién sí se conecta, quién no. Como tenemos redes Wi-Fi, perdemos el control. No sabemos si el que está parqueado allá afuera de nuestra oficina ya logró hackear el Wi-Fi y ya está accediendo a la red y está parqueado en su carro y desde ahí nos hackearon. Por eso necesitamos tener NACs que nos permitan hacer ese tipo de bloqueos, protección contra ataques intrusivos y ethical hacking a servidores. Eso es súper relevante porque eso nos va a dar la posición nuestra ante el Internet, visto desde un hacker. En cloud hablamos suficiente con el mapa de responsabilidad compartida de Gartner. Debemos de tomarlo en cuenta en nuestra estrategia de ciberseguridad. Y las personas. Recuerden, deberíamos de tener una política de ciberseguridad que aplique a las personas. En este caso puse como ejemplo una política de teletrabajo. Hay que crearla, comunicarla y hacer simulaciones de crisis que nos permitan que nos permita mantener la información que es sensible, confidencial, que solo la puedan ver quienes están autorizados, cuando la necesitan, en cualquier momento, disponible e inalterada, ¿verdad? Que la información que estamos viendo sí sea la real, ¿verdad? Que ese sea mi saldo en mi cuenta, ¿verdad? Una política de Bring Your Own Device, que lo mencionamos hace un ratito, y de aplicaciones que están autorizadas si estamos autorizando utilizar el Bring Your Own Device. Y todo esto deberíamos de tenerlo tercerizado por especialistas, en este caso desde un Security Operations Center, que la función principal de un SOC es prevenir, detectar, gestionar y responder ante un incidente. Esta es una fotografía del SOC de Tigo, desde donde gestionamos a todos nuestros clientes, que tenemos más de 800 certificaciones de ciberseguridad. Tenemos más de 350 empresas gestionadas desde acá, más de 63,000 dispositivos gestionados y eso nos da mucha muestra.
En temas de ciberseguridad, la muestra es muy importante porque lo que está pasando ahorita en Argentina, nosotros lo podemos, si hay un ataque masivo, nosotros lo que vamos a hacer es que aplicamos mejores prácticas aquí, reaccionamos, respondemos, si es que la prevención no fue suficiente, y lo replicamos en toda la región donde tenemos todos estos clientes, porque tenemos mucha muestra. 63,000 dispositivos administramos hoy en día en 350 empresas, que nos da más de 2,800 sedes remotas monitoreadas y tenemos más de 5,000 tickets al mes. Este SOC está certificado en ISO 20000, que es un estándar que lo que garantiza es que tenemos toda la tecnología y los procesos y las personas para dar un servicio. Es la certificación de Service Delivery, para entregar un servicio de IT. Es como el papá de ITIL. También estamos certificados en ISO 27001, que es un estándar que garantiza que su información, nosotros no vamos a poder acceder a la información que está dentro de la organización porque pasamos auditorías de procesos, accesos y de manejo de la información a la que realmente podemos llegar y estamos certificados en ella. Entonces garantizamos disponibilidad, integridad y de la información. Y además en FIRST somos un centro de respuesta, somos el centro de respuesta nacional ante incidentes de ciberseguridad. Entonces eso lo que hace es que tenemos toda una infraestructura por especialistas que van a prevenir que un incidente de ciberseguridad llegue a ser una catástrofe en la operación de sus empresas. Entonces, con este dicho me despido. La seguridad no es un estado, es decir, no puedo decir estoy seguro, es un proceso de mejora continua. Alguien que te diga que estás 100% seguro es alguien que desconoce profundamente el término de la ciberseguridad porque todo cambia. Hay variables nuevas todo el tiempo y cambiamos nosotros, evolucionan las empresas, evoluciona el mundo y pues es momento de tomar control a través de un proceso de mejora continua. Con esto, Rodolfo, abro el foro a preguntas y respuestas y voy a dejar de compartir la pantalla para ver si tenemos alguna pregunta para que podamos tratar de responder. Muchísimas gracias, Eric, y también muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Tenemos casi una decena de preguntas. Algunas han entrado por el chat de Teams, otros me las han enviado a mi WhatsApp. Es bueno ver que tenemos bastante gente conocida. Luis Hernández nos pregunta, ¿recomiendas tener un plan de recuperación y continuidad de negocio por tipo de ataques? Hoy es Conti, mañana es Black Cat. ¿Y cómo hacer pruebas continuas contra estos y otros malwares hasta llegar a un estado deseado de ciberseguridad? Es la primera pregunta, Erika, adelante. Mira qué buena pregunta, Luis. Gracias. Gracias por tu pregunta. Realmente el plan de continuidad de negocio se hace no en función de los ataques que vas a recibir, sino en función de los servicios que querés proteger. Entonces, si como el caso del banco este que mencioné, ¿verdad? Lo que queremos proteger es el proceso o el servicio de cash in y cash out, ¿verdad? Entrega de dinero y devolución de dinero y recepción de dinero de un banco. Entonces, en función de eso se hace el plan de continuidad de negocio y de recuperación ante un desastre. Eso va a llevar un montón de elementos que vamos a proteger a través de una estrategia en donde hayamos visto previamente cuál es tu nivel de madurez, ¿verdad? Entonces vemos que arrancamos con seguridad perimetral, vamos a priorizarlo en función de lo que es más importante para ti. Entonces, así es como lo manejamos. Esa era la primera pregunta, ¿verdad? Creo que tenía dos partes la pregunta, ¿verdad, Rodolfo? Sí, una era cómo sería el plan de recuperación y el segundo es cómo hacer pruebas continuas contra estos y otros malware hasta llegar a un estado deseado de ciberseguridad. Yo haría un diagnóstico de ciberseguridad basado en los 18 controles críticos de CIS. Contacta a una ejecutiva de Tigo para que te diga cómo lo podríamos hacer. En algunos casos podemos hacerlo sin costo, dependiendo de la profundidad del diagnóstico. Y pues eso te diría yo que es la forma. Es el plan, ¿verdad? Es cuando vas al médico y te dice, necesitas bajar 30 libras. Bueno, de ahí partimos para todo lo que vas a ejecutar para llegar a esas 30 libras. Gracias, Eric. Otra pregunta de Denis Wilcampi nos dice, si se detecta un equipo de nuestra red con un ataque de ransomware,
¿Cuál es la mejor manera de analizar el resto de equipos de la red para verificar si están infectados? Y lo primero que hay que hacer es agarrar ese dispositivo que fue cifrado y que te bloquearon el acceso y desconectarlo de la red. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, hay que evaluar dos cosas en el endpoint. El endpoint es las computadoras y los servidores. Lo primero es la cobertura del antivirus, es decir, cuántas máquinas tienen instalado el antivirus. Y lo segundo es el nivel de actualización de ese antivirus. Los antivirus se actualizan todos los días, una o más veces al día. Entonces, tenemos que verificar que todas las computadoras tengan antivirus. Lo segundo es que estén actualizados. Y lo tercero, si esos dos pasos están en cumplimiento, corres un escaneo en demanda. Y un escaneo en demanda te va a ayudar a detectarlo, ¿verdad? A menos que sea un ataque de día cero. Y en ese caso es importante contactar con tu proveedor de ciberseguridad, que en este caso nosotros te podemos dar el servicio. Gracias, Eric. Nuestro amigo Johnny Brenes, que es uno de nuestros clientes más importantes en la industria médica, nos pregunta, ¿cómo se determina la probabilidad de un ataque? ¿Cómo se estima esto? Y también pregunta, basados en esos 18 dominios o controles, ¿es posible dar una calificación? Por ejemplo, 1 a 10. ¿Es eso posible? Buenísima pregunta. Fíjate que de hecho cada control tiene su ponderación. Entonces con esa ponderación nosotros estimamos tu nivel de exposición o tu nivel de riesgo a través de un mapa de calor. Ahí te estoy respondiendo la segunda pregunta. Con la primera pregunta, ¿podría repetirme la primera pregunta para no dejarla fuera completamente, Rodolfo, por favor? Sí, Johnny, lo que nos decía al inicio es, ¿cómo se determina la probabilidad de un ataque? Ah, sí. La probabilidad de un ataque, hay ataques comunes y ataques no comunes. Están clasificados. Y esa probabilidad, digamos, se define por si es un ataque común o no. Pero no solo la probabilidad, sino el impacto. Entonces, la probabilidad que le ocurra a una empresa un ransomware es muy alta. Y el impacto de un ransomware es muy alto. Entonces debemos de lanzar una estrategia rápida para tus servicios críticos que nunca se lleguen a infectar de un ransomware. Es esa triple combinación de negocio, probabilidad e impacto la que se define en tu estrategia de corto, mediano o largo plazo. Gracias, Eric. Luis Hernández nos pregunta, ¿de qué manera como cliente puedo evaluar un SOC? Esto con el fin de validar por mí mismo los niveles de servicio y cumplimiento. Lo mismo para otras soluciones. ¿Cómo confiar en ellos? ¿Hay manera de ponerlos a prueba con ataques o amenazas reales? Es es una excelente pregunta. Fíjate vos de que nosotros lo que hacemos es que la única forma, como no conoces al SOC, ¿verdad? No tenés, no, digamos que es un SOC nuevo. Entonces, una gran forma puede ser a través de sus certificaciones. Entonces, en el caso de Tigo Business, lo que hacen las certificaciones es que un tercero está garantizando que cumplen procesos o procedimientos que tienen la tecnología para dar el servicio y que tienen a las personas para soportar ese servicio. Eso es número uno. Entonces sería certificaciones del SOC y de las personas. El de Tigo tiene ISO 27001, seguridad, ISO 20000 de Service Delivery, CERT, de First CERT, que es un centro de respuesta ante incidentes, ISO 22301, toda nuestra infraestructura está sobre nuestro propio data center, que es de continuidad de negocio, y certificación de PCI, que es para el manejo de tarjetas de crédito. Entonces, ese es un punto, certificaciones. Y 800 certificaciones de nuestros ingenieros. El segundo punto es el NPS, que es el Net Promoter Score. ¿Cuántos clientes son promotores de tu servicio? Entonces, esa es una forma bien ácida de medir la calidad del servicio que están entregando. Y referencias, ¿verdad? Que te lleven con 10 clientes y a ver cómo te va en una entrevista con 10 clientes, a ver qué tan satisfechos están. Y la muestra es muy importante. Un SOC que tiene 350 empresas gestionadas es porque es un servicio realmente de calidad. Vámonos con las últimas preguntas cortitas. Eric nos pregunta, don Jordi Valdivia, ¿cuáles son las mejores prácticas para el trabajo híbrido?
Las mejores prácticas para el trabajo híbrido pueden ser la primera generación de una política de ciberseguridad. Tenemos que tener una política para cuando la gente se va a trabajar. Es decir, si les damos, si ellos son los dueños de la laptop, entonces que acepten o autoricen que nosotros les instalemos software de gestión, ¿verdad? Tienen que tener, lo mínimo es antivirus, perdón, filtro de contenido web, anti-spam y seguridad para el Shadow IT. Y el Shadow IT, recuerden que es Dropbox y ese tipo de cosas. José nos consulta, con respecto a los accesos remotos, ¿la aplicación AnyDesk es segura? Bueno, depende del licenciamiento, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de, habría que ver si es una aplicación, yo la desconozco, no conozco el AnyDesk, pero yo no instalo software que no sea pagado, porque cuando algo es gratis no tiene garantías, ni de seguridad, ni de que te están instalando un backdoor, no tenés a quién hacer responsable. Entonces, si eso es impago, yo desconozco la aplicación, pero lo que sí es que debemos de tener al menos dos grandes cosas cuando hacemos conexiones remotas. La primera es que el software debe estar totalmente, la comunicación debe ser cifrada. La segunda es que debe tener doble factor de autenticación. Y la tercera es que debe estar parchado. ¿Verdad? Serían tres. Gracias, Eric. El firewall perimetral, ¿qué porcentaje de cobertura garantiza a nivel de red en un 100%? Hay firewalls y firewalls. Como les decía, hay firewalls de siguiente generación que pueden hacer deep inspection en los paquetes sobre el protocolo, digamos, sobre la navegación, el HTTP, estás viendo el tubo de navegación, pero hay firewalls que no pueden hacer ese deep inspection, entonces solo pueden dejar o denegar el acceso de tráfico, ¿verdad? HTTP y lo dejas pasar, o HTTPS y lo dejas pasar. Pero los firewalls de nueva generación ya pueden hacer cosas como, por ejemplo, revisar y desencriptar el tráfico SSL para ver si dentro del SSL viene algún ataque. Entonces, y hay dentro del dominio de los 18 controles de SIS tiene un peso la seguridad perimetral. No es 100%, ¿verdad? Eso debe ser como el 12% de los 18 controles que nosotros analizamos y es por eso que la ciberseguridad tiene tantos vectores que hay que tener un dominio completo y por eso hay que priorizarla, porque es tantos vectores que es mucho dinero tener el 99.9% de ciberseguridad. Gracias, Eric. En los últimos 2 minutos, ¿el SOC de Tigo puede administrar cualquier marca de herramienta de seguridad? Buenísima pregunta. Nosotros somos especialistas en ciberseguridad y en fabricantes también. Nosotros sugerimos a algunos fabricantes. Sin embargo, no es necesario que si tú ya tienes antivirus, ya tienes tu propio firewall, tienes Cisco, tienes Symantec, casi todos tenemos un mix de fabricantes. Nosotros somos especialistas en ciberseguridad, no solo en fabricantes. Es decir, yo soy un conductor, tengo licencia de conducir y puedo manejar Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, mejor si es Mercedes-Benz o BMW, ¿verdad? Así que somos agnósticos a la marca. Respuesta corta, sí. Estás en mute, Rol. Sí, Eric, la última pregunta y la penúltima, porque la última yo la voy a contestar. ¿Ustedes pueden financiar las herramientas de seguridad de mi empresa cuando necesite un resultado o un diagnóstico realizado? Buenísimo. El gran problema en la ciberseguridad es que nosotros cuando hacemos el diagnóstico nos salen tantos problemas, ¿verdad? Que decimos, no me alcanza el dinero. La ventaja de tener un aliado como Tigo Business es que nosotros pasamos del modelo de CAPEX, que es capital de inversión, y tengo que meterle $100,000 a un proceso de OPEX, como servicio. Entonces, así está funcionando el mundo ahora. Entonces, agarramos esos $100,000 y los tiramos a 60 meses y nosotros lo financiamos. Entonces, es una forma muy eficiente de poder tener ciberseguridad inmediatamente. Gracias, Eric. Les estoy dejando mi correo electrónico para contactos y la última pregunta que me llegó por WhatsApp es, ¿cómo puedo coordinar el diagnóstico a nivel de madurez de la seguridad de mi empresa? Era un poco lo que estaba también escribiendo Rafael Quiroz en el chat, en términos de que contacten a su ejecutivo Tigo Business. De hecho, la semana que viene tendremos a varios consultores del equipo de Eric acá en Costa Rica y pues perfectamente podemos realizar sesiones de trabajo
para un poco coordinar estas evaluaciones del nivel de madurez. A través de su ejecutivo o a través del correo electrónico que les acabo de escribir en el chat, perfectamente podemos hacer las primeras conversaciones, pero creo que lo más sencillo es que coordinen con su ejecutivo de cuenta y de una u otra forma demos los primeros pasos. Quiero agradecerles a todos su participación. Esta sesión esperamos repetirla de tiempo en tiempo con diferentes temas y agradecerle a Eric Montenegro el espacio que nos ha dedicado y esperamos de una u otra forma contribuir a la mejora de la ciberseguridad en Costa Rica. Nos vemos pronto y muchísimas gracias a todos. Buen provecho en el almuerzo. Muchas gracias. Buen provecho. Hasta luego. Gracias por la invitación, Rodolfo y equipo. Gracias. Adiós. Hasta luego.